Listo, jóvenes. ¿Ahí ven bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar Sí, doctor. de suturas quirúrgicas. Es importante, antes de meternos en el tema, de decirles que yo he tratado de traerles una generalidad sobre suturas quirúrgicas, que ustedes conozcan del tema. Claro está, aquí haría mucha falta en la parte práctica. Yo les envío un video donde la mayor parte de las preguntas de los estudiantes es con respecto a la técnica del nudo. Ya en ese video ustedes pueden observar mucho mejor esa parte, aunque eso nunca va a suplir la parte práctica. Por eso les digo a ustedes, como les dije a los otros compañeros, la idea es que de pronto el otro semestre, dependiendo cómo evolucionen las cosas con respecto a la pandemia, que haya más oportunidades de presencialidad, se podrían hacer cursos de nivelación en los cuales ustedes puedan ver en esta parte práctica lo que no pudieron ver. Eso depende de cómo evolucione todo lo que se está presentando en estos momentos, y ojalá no haya el rebrote que se está esperando. Entonces, por eso hago esa aclaración. Entonces, comenzamos a hablar de concepto. Y sutura proviene del latín, de la palabra latina que se llama suturare, y significa coser, aproximar o mantener unidos los tejidos. Suturare. También ya este señor Atkinson en el 94 también le agregó que no solamente es mantener unidos los tejidos, sino también material que se utilice como ligadura de vasos sanguíneos. No solamente los tejidos, sino también los vasos sanguíneos también se suturan, y en este caso se llama ligadura de vasos. Bueno, ¿qué es una sutura? Entonces sería lo primero que nosotros nos preguntaríamos al hablar del tema. Entonces, como ahí dice textualmente, una sutura es una hebra, ¿sí?, de cualquier material, y vamos a ver varios materiales, que se utilice para aproximar tejidos y o ligar estructuras. Ese sería el término más sencillo de sutura. ¿Con qué objetivo nosotros suturamos en un paciente? Lo suturamos ¿para qué? Para mantener esos tejidos unidos hasta que ellos puedan hacerlo por sí solos. Y es lo que se llama el proceso de cicatrización de los mismos. Entre más unidas estén los bordes de la piel de una herida, por ejemplo, en la cual nosotros suturamos la piel, entre más unidos estén estos bordes, se van a generar mejor los procesos de cicatrización en esos dos bordes que fueron previamente separados. Entonces, eso quiere decir que una sutura mejor hecha es aquella en la cual se consigue la aproximación de los bordes de la herida en forma pareja y en forma adecuada. También hablamos de síntesis de los tejidos, porque cuando el cirujano entra a una cirugía, por ejemplo, de abdomen, hay una serie de maniobras que realiza el cirujano para restablecer la continuidad, oígase bien, de los tejidos a través de los cuales se abrió paso, favoreciendo así la cicatrización. Eso quiere decir que cuando se hace una cirugía de abdomen, primero se incide piel, luego tejido celular subcutáneo, luego grasa, luego peritoneo, luego aponeurosis, se llega a peritoneo y se llega a las vísceras. Entonces, todos esos planos, así como yo entré, debo ir saliendo e ir cerrando para mantener que la continuidad de los tejidos. Y para cada uno de esos planos se utilizan diferentes tipos de suturas, que eso es lo que comprende la parte quirúrgica. Antes de meternos en el tema, de hablar más profundamente sobre las suturas, específicamente sobre los hilos, es importante tener en cuenta que ningún hilo, ninguna sutura cumple con todos los requisitos que caracterizarían una sutura ideal. Y esos requisitos son, por ejemplo, que una sutura sea aplicable en cualquier tipo de cirugía y plano. Eso quiere decir que utilicemos un solo tipo de sutura o de hilo para cualquier plano quirúrgico y cualquier tipo de cirugía. No se puede, porque hay hilos, y como lo vamos a ver más adelante, que se utilizan para ciertos tipos de cirugía, para ciertos planos quirúrgicos.
Otra que sea de fácil manejo, adecuada fuerza tensil, o sea que ejerza una buena fuerza sobre el nudo, que haya seguridad en los nudos, o sea que no se suelte el nudo, que no se deshilache, que tenga una mínima reacción en el tejido. Algunas suturas pueden, en algunas personas que son alérgicas, pueden generar mucha reacción tisular, mucha inflamación, que sea antialérgica y que no produzca cáncer, no sea cancerígena, que tenga una buena absorción después de posoperatoria, o sea, eso quiere decir que tenga una buena. Ahora más adelante voy a explicar en lo que consiste los hilos absorbibles y no absorbibles. Aquí específicamente nos estamos refiriendo a los hilos absorbibles, o sea, aquellos que no se cortan, que van en tejido profundo. Lo ideal sería que tenga un solo filamento, así se evitan infecciones, se evitan complicaciones. Y lo último que también es importante, no puede ser de último, es una buena relación calidad y precio. Entonces, las suturas que hay en el mercado, muchas de ellas cumplen con varios de los requisitos, con muchos de los requisitos, pero una sola sutura no cumple con todos estos requisitos. Entonces, cuando yo les hablé de absorción de sutura, es la característica, miren ustedes textualmente, inherente a una sutura de ser absorbida por los tejidos vivos, ¿sí? Y eso se hace por acción enzimática o acción hidrolítica. Cuando usted hace una sutura interna, esa sutura no se corta porque el mismo tejido vivo se encarga de absorberla y la vuelve como tejido propio. Y eso es lo característico de los hilos absorbibles. Y otra cosa es la aclaración de fuerza tensil, que es la fuerza por unidad de área, ¿sí?, del tejido que ejerce una sutura. Hay unas suturas que ejercen mayor fuerza en un tejido, hay otras que tienen menor capacidad de fuerza sobre ese tejido, y eso es lo que se denomina como fuerza tensil. Y ya lo había determinado en el 94 Atkinson, que había dicho que ligadura es cuando las suturas se usan para ligar vasos sanguíneos. Entonces se utiliza el término de ligadura de vasos. Cuando nosotros vamos a hacer una sutura, vamos a hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, lo primero que es importante es limpieza de la zona que se va a anestesiar. Y esto es muy importante porque hay pacientes que llegan al servicio de urgencias o a cirugía, pacientes que de pronto han tenido una caída en la calle, un accidente automovilístico, y los pacientes, pues esa herida llega sucia porque el paciente cayó en el barro, cayó en la hierba, en el momento del traslado también se pudo haber contaminado. Entonces, dependiendo de las características de la herida también, hay que tener en cuenta la anestesia, la ausencia de la zona, el aislamiento de la zona con paños, remover los cuerpos extraños, asear la herida y también resecar los bordes con hundido y desvitalizado. Lo ideal y la cronología sería la siguiente: el paciente llega con la herida, lo primero que tenemos que hacerlo es lavarla. La herida se lava profusamente con gasas y solución. Se utiliza agua destilada, suero fisiológico, profusamente. Con este lavado lo que se busca es eliminar los nitritos, las piedrecitas, el barro, el sucio que se encuentre allí. La zona hay que aseptizarla, o sea, hay que colocar un desinfectante que puede ser yodopovidona, cualquiera de estos desinfectantes. Y también pues aislar la zona con paños. Antes de eso, antes de aislar la zona, hay que colocar la anestesia. Con respecto a la anestesia, es importante tener en cuenta que se aplica anestesia local, lógicamente. Vamos a suturar, pues no se justifica colocar una anestesia general por una sutura en piel. Entonces la anestesia se utiliza local, y esta es la forma como se introduce en un ángulo de 30 a 45 grados la aguja, y luego bajamos a unos 15 grados y vamos a introducir la aguja, vamos introduciendo el anestésico en la medida que va avanzando la aguja de un lado para que coja toda esta zona la anestesia de la herida, y luego introducimos el otro lado para que anestesie toda esta zona. De esa forma vamos a conseguir anestesia en todos los bordes de la herida. Si ustedes miran aquí, nosotros podemos hacer dos tipos de infiltrado con anestésico. Uno que es perilesional, que es el que le había explicado previamente, que es cuando aplicamos el anestésico directamente en los bordes, de un borde por un lado y después el otro borde, o puede también hacer una infiltración troncular. O sea, aquí
aquí lo que vamos a infiltrar es el tronco nervioso. Si vamos a hacer un procedimiento en el dedo, vamos a inervar el tronco nervioso que lleva la información a sacar la sensibilidad, o en la mano vamos a infiltrar el tronco nervioso. Es importante tener en cuenta que hay que esperar un tiempo de que actúe el anestésico, que puede ser unos 5 o 10 minutos, dependiendo del tipo anestésico. Por ejemplo, la xilocaína, a los 3 minutos ya hay anestesia, mientras que la bupivacaína ya hay que esperar incluso hasta unos 15 minutos. ¿Qué es importante aquí? Cuando usted va a hacer una sutura en nariz, en orejas, sobre todo en el pabellón auricular o en el pulpejo de los dedos, en la parte distal de los dedos, no se debe utilizar vasoconstrictor, o sea, no se debe utilizar epinefrina. En ocasiones nosotros utilizamos el vasoconstrictor para que demore más tiempo. Esa es la función del vasoconstrictor, que el anestésico, en el caso de la xilocaína o la bupivacaína, dure más en el tiempo en el sitio donde nosotros vamos a aplicar, y de esta manera nosotros podemos trabajar más fácilmente. Pero es importante que tengan en cuenta que si nosotros vamos lo que se llama zonas acrales de la piel, acras de la piel, como pabellón auricular, si es pulpeo de los dedos, nariz o el pabellón auricular, puede provocar necrosis debido a que en esa zona está llegando muy poca irrigación, y al producir una vasoconstricción se puede generar necrosis en esos tejidos. Hablando entonces de las suturas, hay una clasificación inicial, hay varias clasificaciones, vamos a ir poquito a poco clasificándolas. Los hilos se pueden clasificar según el número de hebras. Entonces aparecen los monofilamentos, que tienen es un solo filamento que se utiliza, sin una sola hebra. Ella pues es muy fácil, cuando nosotros estamos suturando y introducimos la aguja y pasa el hilo a través del tejido, hay menos resistencia a pasar a través del tejido, debido a que es una sola fibra. Pero hay que tener mucho cuidado con los monofilamentos porque puede sufrir roturas, o sea, se puede romper. Eso quiere decir que no podemos aplicarle una fuerza tensil demasiado fuerte porque se podía romper. Y las otras son las multifilamentos, que usted ve una sola, pero ahí dentro de ella hay varios. Es la unión de varios filamentos. Sí, es que como lo que ustedes conocen comúnmente como el cáñamo o la cabuya, que la cabuya tiene varios filamentos. Bueno, este es un multifilamento, usted lo mira y parece que es uno solo, tiene varios trenzados. Ellos pueden hilacharse fácilmente, pueden romper, son más fuertes, o sea que tienen menor proporción de que se rompan, y además eso pueden proporcionar mayor fuerza tensil, ¿sí? Y flexibilidad que los que son de un solo filamento, que son menos flexibles. Siguiendo hablando de los hilos, entonces según su origen, los hilos los podemos extraer de manera natural o de manera sintética, elaborados en forma sintética, según el número de filamentos, monofilamentos y multifilamentos. Y otra propiedad de los hilos es según sus propiedades, si son absorbibles o no absorbibles. Los hilos absorbibles son aquellos que se utilizan para tejidos internos donde el organismo se encarga de absorberlos biológicamente. Y los no absorbibles son los que se utilizan en la piel, o sea, son aquellos que se cortan o se retiran. Ahí viene el término de absorbibles y no absorbibles. Antes de meternos ya en las técnicas y todo esto, es importante hacerle una aclaración con respecto a cuando ustedes oigan el término de sutura continua y sutura discontinua. La sutura continua hace relación a aquella que se hace en forma, como dice el nombre, continua, sin hacer puntos separados. O sea, ingresamos en la herida y vamos tomando puntos de un lado hacia el otro sin cortar el hilo hasta que terminamos en el otro extremo de la herida, y allí en ese se hace el nudo. O sea que se hace dos nudos, el de inicio y el de final, y listo. Estas tipos de suturas continuas se hacen más rápido, ¿sí? Pero dejan de pronto producen más isquemia, ¿sí? Es más fácil de realizar, pero eleva la herida, eleva un poquito la herida, y eso no es inconveniente que quede muy elevada, porque el proceso de cicatrización no es bueno. Y la otra es la sutura discontinua, o sea que nosotros hacemos un punto, cortamos, hacemos el otro punto y vamos cortando uno por uno, ¿sí? Ahí logramos mejor aproximación de los bordes. Y es que es importante de la sutura discontinua, que cuando el paciente se haya suturado y tiene un hematoma,
A ese paciente con el hematoma solamente le vamos a soltar el punto del sitio donde está el hematoma. En cambio que con una sutura continua no se puede hacer eso, habría que soltar todo el hilo completamente. Entonces esa es ya las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, la otra característica de los hilos es no absorbibles y absorbibles. Los no absorbibles quiere decir que se utilizan para piel, ¿sí? No se absorben, el mismo nunca lo va a hidrolizar ni nada de esto. Entonces, dentro de los no absorbibles tenemos naturales. O sea, los naturales son la seda, se obtienen de seda, lino y algodón, son no absorbibles porque se utilizan para piel. Es más común de todo en la seda, que se utiliza casi que en la mayoría de los servicios, ya sea de urgencia o en cirugía de cualquier tipo. El lino y el algodón. Y las sintéticas, que hay muchos que no se obtienen de manera natural. Dentro tenemos las poliamidas y el más común de eso es el nylon. El nylon, que es un hilo no absorbible, solamente para parte externa. O el polipropileno, que es el prolene, que también es común. Y el otro común que se utiliza bastante es estos dos son los que más se utilizan. El polipropileno, que es el prolene. Estos todos son nombres genéricos, todos son los nombres de él. Por ejemplo, prolene se consigue como prolene, también muy común el surgilón. Y el poliéster, que en nuestro medio casi no lo utilizamos. Entonces, todas estas son sintéticas, son nombres comerciales. Entonces, uno quiere buscar un hilo no absorbible, lo puede buscar natural, lo puede buscar sintético. Lo más común en nuestros servicios son los naturales, y dentro de esos naturales es más común en la seda. Y entre los sintéticos el que más se utiliza es el nylon, el que más se utiliza. Y los absorbibles, o sea que el organismo los hidroliza y se vuelve parte del tejido. Dentro de esos absorbibles naturales, el único y más conocido es el catgut, que se utiliza solamente para suturar tejidos internos, y ese catgut viene como simple y cromado. Dentro de esos absorbibles sintéticos también hay muchos. Tenemos el ácido poliglicólico, que es el Dexon, es más conocido como Dexon o Panacril, y el poliglicano, que es el Bicril. Son los que más se utilizan en nuestro medio. O ese viene como monocril, ¿sí? Que es monofilamento, como monocril, y es sintético absorbible. Todos estos son para puntos internos de planos profundos. Lógicamente, esos no se van a cortar nunca porque se absorben. Hablando de las suturas, también es importante que ustedes conozcan las agujas. Entonces, las agujas pueden ser rectas o pueden ser curvas. Dentro de esas agujas curvas, que son las que más se utilizan, porque generalmente las rectas se utilizan para coser piel, las agujas también, lógicamente, las agujas vienen de acuerdo a su longitud o a su forma. Hay unas que son de medio círculo, otras que son de 3/8 de círculo, hay unas que son de medio círculo, y las agujas de 5/8 de círculo. Ellas tienen su indicación para el tipo de cirugía. Por ejemplo, para adelantarme, las de 1/4 de círculo, miren ustedes que llega solamente hasta aquí, se utilizan para cirugía oftalmológica. Así como las de 5/8, que son más de medio círculo, se utilizan para cirugía urológica, o las de medio círculo para cirugía general. Ahora vemos para qué se utilizan cada una de ellas. También es importante tener en cuenta que las agujas, las puntas de las agujas, ¿sí?, tienen sus características. Las puntas pueden ser puntas más cortantes que las otras, puntas romas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características de esas puntas. Por ejemplo, las puntas, estas son las que hacen el corte convencional, vienen de esta forma. Esta es que viene un reverso cortante, esta es redonda, esta es el famoso taper cut, que es un trocar pero más delgado que el anterior, la espátula, y la otra que es la punta roma. Cada una de esas, fíjense ustedes que esto lo debe conocer bastante el médico, pero también lo debe conocer el instrumentador quirúrgico, que de acuerdo al plano
se va a utilizar el tipo de aguja. Entonces, cada una de estas se necesita para cada tipo de acción. Por ejemplo, vamos ahora a las aplicaciones. Yo les he dicho que las de medio círculo se utilizan para cierre de cirugía general, tienen la mitad de un círculo, para obstetricia, ginecología. 3/8 de círculo es para cirugía plástica, la de 3/8 de círculo es esta, se utiliza para cirugía plástica. Las de 1/4 de círculo ya habíamos hablado que se utiliza para oftalmología o para microcirugía, y las 5/8 de círculo, que son las más grandes, las que abarcan más círculos, se utilizan para cirugía urológica. La recta para cierre de piel, estas Sky no utilizamos acá. Y según las puntas, entonces tenemos, según las puntas de la aguja, puede ser reverso cortante para cirugía plástica. Es esta. Reverso cortante se utiliza para cirugía plástica y para cutículas. Las que son bien agudas para anastomosis, hernias o fascias, la taper cut, que es esta, tocante en B, se utilizan para cirugía cardiovascular, articulaciones calcificadas. La de espátula, que es esta, la espátula se utiliza para cirugía oftalmológica. Y la Roma, que es la última redondeada, completamente redondeada, la Roma se utiliza para cirugía, por ejemplo, de órganos macizos como hígado, vaso y riñón. Y tiene lógica, ¿no? Utilizamos una aguja Roma, que es todo lo contrario de una aguja agudizada, debido a que la Roma tiene menos efecto de producir daño en el tejido, por ser una aguja Roma. Entonces, de esa manera vamos a producir menor daño en el parénquima del hígado, del vaso o del riñón. Este sería el equipo básico de suturas que nosotros utilizamos y que ustedes deben averiguar para que lo tengan. Ustedes pueden practicar en la casa con ropa, pueden practicar con naranja, por ejemplo, con mandarinas, con la concha se puede practicar. Entonces, tenemos un portaaguja, que es el que va a agarrar la aguja en la punta, las pinzas quirúrgicas, que son de dos tipos, ahora los vamos a ver mejor, que es la pinza quirúrgica con garra y sin garra. La tijera, hay dos tipos de tijera, una tijera recta y una tijera curva, dependiendo de lo que se va a cortar. El mango de bisturí, aquí se coloca el bisturí en el caso que sea necesario. Y hay unas pinzas llamadas pinzas mosquito, esas pinzas son unas pinzas que son curvas y ellas tienen son puntiagudas, y esas pinzas pueden agarrar vasos sanguíneos que estén sangrando, por ejemplo, y podemos suturarlos allí. Aquí les quería mostrar con más detalle con respecto al portaagujas. Es una pinza portaagujas, ella abre y cierra. Al abrir metemos la aguja, cerramos bien y la aguja queda agarrada aquí, y ya con la aguja agarrada nosotros podemos trabajar fácilmente en el tejido. Y aquí tenemos las pinzas, que son de dos tipos, con garra, que es para agarrar tejido más fuerte, como por ejemplo en la región palmar, región plantar, cuero cabelludo, que son superficies duras, queratinizadas, y la pinza sin garra, que se utiliza más que todo para piel, resto de piel, porque si nosotros utilizamos en piel la pinza con garra, podríamos producir una marca en la piel y eso podría quedar una cicatriz allí. Entonces, normalmente en la piel común y corriente se utiliza una pinza sin garra, y ya en cuero cabelludo, en región palmar y plantar, se utiliza la pinza con garra, porque se necesita ser más fuerte debido a que es un tejido queratinizado. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta siempre. Antes de explicarles este cuadro, es importante también decirles a ustedes que el calibre de la sutura del hilo es inversamente proporcional al grosor. Lo mismo que sucede como cuando yo les dije de las agujas hipodérmicas. O sea que entre mayor número tenga el hilo, más delgado es. Entre menor número tenga el hilo, más grueso es. Entonces, dicho lo anterior, en el caso de que usted vaya a suturar párpado, por ejemplo, usted va a hacer una sutura de párpado, el calibre de sutura se utiliza no absorbible porque es en la piel de párpado. Utilizamos un calibre 6, que es un calibre delgadito, ¿sí? Más o menos el tiempo de retiro de esos puntos es día máximo 4 días.
Si vamos a trabajar en cara, el paciente tiene una herida en cara se puede utilizar sutura no absorbible y sutura absorbible. Acuérdense que si la herida es profunda en cara, primero tendríamos que suturar la parte interna para que queden bien de frente cuando vayamos a hacer la sutura absorbible ya en la piel, para que quede bien afrontada, porque si la herida es muy profunda y nosotros no hacemos una sutura de los planos internos, la sutura superficial nos va a quedar mala y nos va a quedar con un espacio entre una sutura y otra, y eso me va a generar un hematoma, por ejemplo, que se forme un tercer espacio en ese sitio. Entonces, por ejemplo, si nosotros en cara vamos a trabajar sutura no absorbible, quiere decir que es una herida que no es profunda y solamente vamos a trabajar con hilo no absorbible, trabajamos con un hilo número 5 o 6. Pero si nosotros vamos a trabajar en, este cursor me está molestando, esperen un momentito. Si vamos a trabajar con sutura absorbible, trabajamos con número 4 o 5, más o menos el tiempo de retiro de punto de 4 a 6 días. Si usted va a trabajar, por ejemplo, en extremidades, brazos o piernas, y podemos utilizar sutura no absorbible, número 3 o 4, y de absorbible, si es profundo la herida, primero empezamos con una calibre 4, y más o menos el tiempo de retiro es de 10 a 14 días. Y así sucesivamente. Miren ustedes que en cuero cabelludo utilizamos número 3, debido a que el cuero cabelludo es bastante grueso, entonces el hilo tiene que ser más grueso. Si es muy profunda la herida en cuero cabelludo, tenemos que hacer una sutura por dentro, o sea que con hilo absorbible número 3 o 4, y los puntos se retiran de 10 a 14 días. Y así sucesivamente, usted con esto, usted va, dependiendo del sitio donde se produzca la herida, usted va a utilizar así el calibre del hilo. Bueno. Y esto con respecto al anestésico, miren ustedes. Podemos utilizar lidocaína al 1%, que es lo mismo que silocaína sola, o podemos utilizar lidocaína con epinefrina. Esta epinefrina es el vasoconstrictor que yo le había dicho y que no se debe utilizar en zonas distales, como por ejemplo la nariz, el pabellón auricular, el pulpejo de los dedos, porque me puede producir necrosis. Entonces, la lidocaína, fíjense ustedes que el comienzo de acción es rápido, es de 3 minutos, o sea que después de 3 minutos ya usted puede comenzar a suturar y ya hay anestesia que puede durar hasta 120 minutos, incluso y con vasoconstrictor hasta 180 minutos. Luego tenemos la bupivacaína, que es sola al 0.25 o con epinefrina. Normalmente es más lenta, lo que he dicho, si aplicamos bupivacaína, más o menos a los 15 minutos nosotros tenemos la anestesia adecuada para empezar la sutura y demora un poquito más tiempo actual. Cuando nosotros nos enfrentamos a una herida, también hay que establecer, porque hay heridas que pueden ser limpias contaminadas como tal o sucias. Una herida limpia, ella tiene una tasa de infección baja, menos del 1%. Por ejemplo, cuando se hace una mastectomía, cuando se hace tiroidectomía, la laparotomía exploratoria en sala quirúrgica. Contaminadas, que tienen una tasa de infección del 5 a 10% cuando se hace cirugía a nivel de pulmón, como neumonectomía, colicistectomía, nefrectomía, histerectomía, gastrectomía, apendicectomía simple sin complicación. Contaminada es perforaciones, que se perfora una víscera, que puede ser por un trauma cerrado abdomen o por herida con arma blanca o con arma de fuego. Apendicitis, por ejemplo, perforada, ya eso es una herida contaminada, o drenaje de accesos. Y sucia, cuando hay peritonitis ya con materia fecal o necrosis de los tejidos. Entonces, dependiendo de las características de las heridas, nosotros podemos determinar si es limpia o por el contrario puede ser hasta sucia. Bueno, entonces, hablando de los tipos o técnicas de sutura o tipos de sutura, entonces comenzamos a hablar, ya yo les había comentado de las suturas discontinuas, así que se hace punto a punto. Esas suturas discontinuas es la que nosotros nos vamos a referir aquí y vamos a hablar de una continua que es el subdérmico. Entonces, las suturas discontinuas, acuérdense que cada punto es independiente, un punto al lado del otro independiente.
y ellos se van repartiendo uniformemente a lo largo de la herida, como vamos a ver ahora. Ellos tienen una mayor facilidad para distribuir la tensión entre un lado y otro. Favorecen el drenaje de la herida en el sentido de que si el paciente tiene un hematoma, nosotros por mucho podemos retirar un punto y se drena el hematoma y no ha pasado nada, mientras que la continua no se puede hacer esto. Se pueden retirar mejor los puntos y son las más empleadas, las discontinuas. Dentro de esas discontinuas vamos a hablar nosotros hoy del punto simple, del punto colchonero vertical y del punto colchonero horizontal, que son las que nosotros nos interesan en este sentido y son las que más comúnmente se utilizan en el servicio de urgencia o en cualquier servicio donde ustedes estén. Lógicamente que si ustedes rotan por cirugía, cuando rote por allá le van a enseñar otro tipo de sutura, pero las básicas, las que se necesitan para ustedes comenzar a trabajar son estas. Entonces vamos a comenzar a hablar de la sutura esta interrumpida simple, que es el mismo discontinuo simple. Es esta, es el más utilizado, rápido y sencillo de ejecutar. Acuérdense que siempre se utiliza con material no absorbible, no reabsorbible, porque es en la piel. Se utiliza en laceraciones, o sea, heridas, reaproximación de bordes, si lo queremos hacer. Se puede trabajar en zonas de tensión, por ejemplo, a nivel por encima de una articulación se puede trabajar. ¿Dónde está contraindicada? Cuando hay heridas sucias, ya habíamos hablado de las heridas sucias, cuando hay signos de infección, cuando hay necrosis, o sea, ya está poniendo negro el tejido, cuando hay una mala vascularización, entonces no se va a utilizar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a ver si le ampliamos un poquito para que ustedes vean mejor. Ahí. Listo. Entonces, en la primera parte, ustedes ven que aquí, ¿sí ven ahí bien? Sí, sí se ve, doctor. Listo. Miren ustedes que el borde de la herida se agarra con la pinza sin garra. Estamos agarrando con la pinza sin garra en pie. De este lado introducimos la aguja. Miren que la aguja se introduce aquí en un ángulo de 90 grados. Aquí la aguja está pasando el tejido subcutáneo. Aquí la aguja entra en el tejido subcutáneo del borde contrario. Nos vamos acá. Aquí ya la aguja pasó. Miren ustedes, ya pasó completamente. La aguja está de este lado. Por aquí entramos. Por aquí salimos. Y así quedaría. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte. Miren ustedes, aquí tenemos que ya cuando pasó a este lado, entonces comenzamos a hacer el nudo. El nudo se hace haciendo una doble, lo que se llama doble lazada sobre el porta aguja. Inmediatamente hacemos una doble lazada, que si iniciamos adelante, 1 y 2 lazadas hacia adelante, y luego agarramos la punta del otro del hilo, alamos y hacemos el primer nudo. Luego, luego nuevamente hacemos una lazada hacia, así le hicimos 2 hacia adelante, aquí hacemos 2 lazadas hacia atrás para asegurar el nudo, agarramos la punta y llegamos directamente y hacemos el nudo, de tal manera que el nudo queda de este lado. Si iniciamos de este lado, el nudo tiene que quedar del mismo lado donde iniciamos, no puede quedar del otro lado. Y así vamos haciendo de un lado a otro. Miren ustedes que lo que se busca es que se aproximen los dos bordes de la herida y los puntos van quedando en forma equidistante del otro lado, de donde, o sea, del mismo lado donde empezamos, donde introdujimos la aguja. La distancia entre un nudo y otro puede ser de 1 centímetro o 1,5 centímetros, dependiendo de las características de la herida. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este punto simple discontinuo? Jóvenes. Profesor, en Canva hay algún video donde se muestre bien eso. Ya les dije que le había mandado un video. En el video se observa cómo se hace el nudo. ¿Ya? Porque eso es un poquito lo más difícil de explicarlo aquí, estático. Entonces, por eso les mandé el video de cómo se hace la lazada, doble lazada, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, y cómo se agarra la punta del hilo para hacer el nudo. Porque ni modo aquí, porque estos son fotografías, no hay movimiento. Bueno. Entonces, luego tenemos el punto colchonero.
el punto colchonero, que es otro punto que también se puede hacer, el colchonero se puede hacer continuo, pero no es común que se haga, mejor se hace discontinuo. Entonces, el punto colchonero está indicado sobre todo en piel que es muy redundante, muy laxa, ¿sí? Donde los bordes tienden a invaginarse, entonces, o donde haya peligro de que de pronto haya algún tipo de sangrado, porque ella tensiona bien los bordes de la herida para evitar ese sangrado. Acuérdense que el punto colchonero, como el discontinuo simple, se realiza con material no reabsorbible, que no se reabsorba, porque lo estamos haciendo en piel. Hay dos variantes del punto colchonero, un colchonero vertical y un colchonero horizontal. El vertical se utiliza para zonas de mucha tensión. Es un punto bueno, homostático, ideal en cuero cabelludo, por ejemplo, donde hay mucha tensión, se puede utilizar el vertical. Y el horizontal son en pieles gruesas, donde tenemos pieles gruesas que son sometidas a tensión, por ejemplo, palmas de las manos, plantas de los pies. Este es muy estético. Y las líneas de tensión son paralelas a la incisión. Ahora yo les explico qué es lo que es vertical a la incisión y qué es paralelo u horizontal a la incisión. Apenas les explique el punto, ya me van a entender por qué es vertical y por qué es horizontal este punto. Está contraindicado donde el punto colchonero está contraindicado, tiene las mismas contraindicaciones del punto discontinuo simple. Heridas sucias, signos de infección, necrosis, zonas donde están más vascularizadas, no se debe utilizar. Y aquí vemos entonces el primer dibujo, cómo sería el colchonero vertical. Miren ustedes que el colchonero vertical, yo entré por aquí, en el borde, entré por abajo, en este borde, salí por abajo en el otro borde, y hice un asa y me devolví en la misma dirección arriba, pero más, o sea, en la misma dirección que el de abajo, pero más arriba. Lo único que hice fue entrar por abajo y luego regresarme a este lado para hacer el nudo de este lado por arriba. Eso quiere decir que salía al mismo nivel, pero más arriba, entonces me dejaría ¿qué? Me dejaría el hilo en forma vertical, porque no hubo ninguna variación. Mientras que el punto colchonero horizontal, miren ustedes que yo entro aquí, ¿sí? Y salgo, pero salgo al otro lado, a un lado. No salgo allí mismo por arriba, sino que salgo al lado. Eso quiere decir que ya en este caso el punto me queda en forma horizontal, o sea, paralelo a la herida. Veámoslo acá mejor, vamos a ampliar aquí. Entonces aquí vemos lo igual, entrada en 90 grados, aquí salida de la aguja en plano subcutáneo, aquí entrada de la aguja en el plano subcutáneo del borde contrario, ahí vamos lo mismo que en el anterior, aquí salida de la aguja. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hablar, inicialmente vamos a hablar del vertical. Entonces, cuando entramos aquí, miren ustedes que nos salimos acá, vamos a entrar al mismo, en la misma dirección desde abajo, pero por arriba. Nos regresamos. Miren, aquí nos estamos regresando. Y miren ustedes cómo queda. Entré por aquí abajo, salgo por acá arriba, pero el hilo de abajo está en la misma dirección del hilo de arriba, lo cual me deja esto así de esta forma, o sea, me lo deja vertical a la herida. Luego, cuando ya tenemos esto, igual que el nudo discontinuo simple, hacemos la doble lazada sobre el portaaguja y inmediatamente nos vamos a la punta del hilo que quedó y hacemos el primer nudo. Luego hacemos la doble lazada hacia atrás, agarramos el hilo, soltamos y ya quedó el punto hecho. Queda en forma vertical a la herida. Miren ustedes, aquí empezamos aquí, regresamos acá y el nudo se hace donde empezamos. Y miren ustedes que el hilo queda vertical a la herida. Ahora, con respecto al otro, igual, a ángulo de entrada, pasa el tejido subcutáneo, pasa al otro lado, y entonces ya en el otro lado nos regresamos. Pero si ustedes miran, nosotros entramos por aquí, pero no nos regresamos por ahí mismo, sino que nos regresamos a un lado. Sí, eso es lo único que hacemos y diferente.
Entramos por aquí abajo, pasamos al otro lado, salimos por acá arriba, pero ya no salimos en la misma dirección de aquí, sino que salimos a un lado. Miren, aquí se está viendo cómo salimos, por aquí entramos, pasamos aquí y salimos de este lado. De tal manera que queda de esta forma. Entramos por aquí, sí por abajo, salimos acá y después salimos por acá arriba, pero salimos por el otro lado y de esta forma queda en forma horizontal el hilo a la herida. Luego hacemos nuevamente el asa, agarramos, hacemos el nudo. Si es 2 para adelante, después hacemos 2 para atrás, nuevamente agarramos el nudo y lo hacemos de esta forma. Y miren que aquí el hilo queda horizontal a la herida. Entonces, el resultado son bordes vertidos, hilos paralelos a la incisión, o sea, horizontal a la incisión, es una sutura estética, y nudos a un lado de la herida. Y esa es la diferencia entre el colchonero vertical y el colchonero horizontal. Preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. De pronto, ¿cómo se tiene en cuenta el distanciamiento entre punto y punto? ¿Cómo se tiene en cuenta en qué? El distanciamiento entre punto y punto. Bueno, normalmente se considera que 1 centímetro a 1,5 centímetros es la distancia. Si la herida es muy invaginada, si es una herida que de pronto sospechamos por la zona que puede sangrar, 1 centímetro. Si es una herida que no ha sido profunda, que es una herida que tiene una buena aproximación de los bordes, podemos dejar 1,5 centímetros y no hay ningún problema. O que no sea una zona de mucha tensión, podemos dejar 1,5 centímetros. ¿Ya? Pero esa es más o menos la distancia. Otra pregunta. Jóvenes. Jóvenes. Doctor, todo está claro, no se preocupe. Ah, bueno, entonces dígame, todo está claro. Porque es que yo no sé si fue que se fue la señal. Listo. Y la otra sutura es la continua pero intradérmica. O sea, esa no va en la piel, sino que va en la parte de la dermis por debajo de la piel. Esta es una sutura muy bonita porque no queda mucha cicatriz. La persona se va contenta, sobre todo se puede hacer, las mujeres que le hacen la cesárea, fast steel, se puede hacer ese tipo de sutura después de haber cerrado todos los planos. En el caso de heridas en la cara, en la cual pues lógicamente nadie va a querer tener una cicatriz en la cara o que por lo menos se vea mucho, entonces se le hace este tipo de sutura que es continua pero es intradérmica. Aquí no atravesamos la piel, ojo, no cogemos la piel, y si cogemos la piel nos dañamos inmediatamente la sutura, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que busca usted con eso? Evitar las cicatrices por marcas de punto, porque estamos por debajo de la piel. Nosotros lo que vamos es aproximar los bordes de la piel, pero cogiendo por debajo de la piel. ¿Qué es lo importante aquí? Si usted tiene un ejemplo específico, llega un paciente con una herida en cara, por ejemplo, y ese paciente tiene una herida profunda, a ese paciente primero hay que hacerle su sutura de puntos internos, coger los planos, si hay tejido celular subcutáneo, si hay grasa, si hay músculos, se sutura bien esa zona y se empieza de abajo hacia arriba, de tal manera que cuando ya nosotros hemos hecho esa sutura, mis primeros puntos internos con hilo absorbible, ya nos queda muy aproximados los bordes de la herida en la piel y de esa manera nosotros podemos hacer una buena sutura intradérmica. O en el caso de que sea una herida que no sea profunda, una herida que se pueda trabajar, incluso que no merite coger planos profundos, en ese caso lo ideal es hacer la intradérmica. Algunos pueden reforzarla, o sea, pueden hacerla con suturas adhesivas. O sea, se coloca un adhesivo allí para evitar que se abra. Después que esté bien hecha, no se va a abrir. Recuerden, la sutura continua intradérmica, aún estando por debajo de la piel, también se hace con
material no reabsorbible. O sea, se utiliza con seda o se utiliza con nylon, material que no se reabsorba, porque ese material, ese hilo, hay que retirar. ¿Ves? Vamos acá. Esta la voy a ampliar, a ver si se puede ampliar un poquito, porque a veces no ven bien ahí. Bueno, aquí tenemos igual entrada de la aguja en una. Miren ustedes que esta es la herida, lo que pasa es que aquí no se ve muy bien. La herida está aquí. Esta es la pinza sin garra que está agarrando el borde de la herida. Y nos vamos a la parte externa. Empezamos antes, introducimos la aguja. La aguja se introduce antes. Miren ustedes que este es otro plano. O sea, esta es la herida aquí. Aquí agarramos y aquí introducimos la aguja por fuera del borde externo de la herida. Aquí está la aguja. Miren que ahí está la aguja. Y entonces la aguja vamos a comenzar a introducirla en un lado y en el otro lado, en un lado y el otro lado, pero oígase bien por debajo de la piel. No podemos coger piel, porque si cogemos piel inmediatamente el hilo se traba en ese sitio y cuando lo vamos a retirar no puede retirar. Aquí yo creo que es donde se ve mejor. Otra cosa que le iba a decir, esto que se llama portal de entrada, por aquí entramos con la aguja, esto hay que hacerle un nudito aquí. En algunos que hacen, ponen una pinza aquí para que no se nos salga. Lo agarran con una pinza, pero se puede hacer un nudito en el mismo cabo. Con el portaaguja se puede hacer ahí mismo, se puede hacer el nudo. Y entonces comenzamos de un lado a otro. Vamos aquí, vamos acá, vamos aquí, y así sucesivamente vamos de un lado a otro por debajo de la piel hasta que llegamos al otro lado, ¿sí? Ya en el otro lado, entonces vamos a hacer un nudo también. Donde terminemos en el otro lado, vamos a hacer un nudo de tal manera que quede así. Ya viene la herida por aquí, aquí salimos, hacemos el nudo directamente con el portaaguja y entonces tenemos un nudo de entrada o portal de entrada y un portal de salida, y aquí está la herida completamente ya consolidada, en la cual los bordes están uno al lado del otro. ¿Qué sucede? Que en este caso ya usted vio que no cogió piel, porque usted no ve hilo por ningún lado en la piel allí. Si usted hubiese cogido piel, ahí se vería inmediatamente el hilo. Como usted fue por debajo de la piel subdérmico, no se va a ver por ningún lado hilo. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Cuando pasaron los días y ya se va a retirar los puntos, usted lo que tiene es que retirar, agarrar con una pincita aquí, retirar, cortar aquí el nudo, y ya usted viene y retira con otra pinza de este lado y saca completamente el hilo completo. Todo el hilo que estaba aquí, que estaba subdérmico, sale completamente y la herida queda en forma normal, adecuada. ¿Alguna pregunta con respecto al intradérmico? Que también aparece en el video. ¿Jóvenes? No, doctor. No, doctor, todo está claro. Bueno. Vamos a ponerle, que lo aumentamos aquí, vamos a darle. Complicaciones. Pueden haber complicaciones de la sutura. ¿Cuáles son? Hemorragia. ¿Sí? Se puede presentar una hemorragia intra o posoperatoria. Un sangrado, hay que coger ese vaso sanguíneo. Y normalmente cuando se está suturando y hay puntos internos, hay que revisar completamente que no haya ningún tipo de sangrado. Porque si queda algún sangrado, cuando usted coja los puntos externos, los no absorbibles, entonces el paciente comienza a salir sangre. Entonces tiene que soltar nuevamente. Entonces lo ideal, después que usted haya hecho un buen lavado, una buena anestesia, es revisar los planos profundos a ver si hay algún tipo de sangrado. Y comenzar a tomar los puntos internos, empezar de abajo hacia arriba. Se puede formar un hematoma, sangrado, o un seroma, que es cuando sale es plasma y se forma un quistecito, un seroma en el sitio, hay que drenarlo. Infección, se puede infectar la herida, y eso generalmente, como dice aquí, de los errores más frecuentes es una incorrecta asepsia, o sea que no se haga una buena desinfección. Dehiscencia quiere decir que se abre la sutura, puede ser por una mala técnica o el hilo. Hay gente que utiliza el hilo que está vencido y se puede producir una dehiscencia o una mala técnica. Granuloma, que es un quiste que se endurece. Puede haber necrosis en el borde de la herida cuando se presiona mucho, se hace mucha fuerza tensil.
o que la herida esté hiperpigmentada o hipertrófica, que puede ser debido a que el paciente haga lo que se llama cicatriz queloide. Hay personas que tienen un proceso malo de cicatrización, entonces forman la cicatriz queloide. Errores comunes: la asepsia inadecuada, y eso me lleva a infecciones, o los pinchazos accidentales por no mantener controlada la aguja, y los pinchazos generalmente se los hace directamente a la persona que está haciendo el procedimiento. Esto no es conveniente, sobre todo que pueden haber infecciones que se pueden pasar a la persona que está haciendo. Sobre todo se recomienda que cuando el paciente tiene, por ejemplo, antecedentes de SIDA y se le va a suturar, hay que utilizar doble guante. Generalmente el cirujano en los pacientes con SIDA utiliza doble guante, lógicamente, y hay que tener mucho cuidado en no hacerse pinchazo con la aguja, porque pues esta aguja, la punta de la aguja tiene sangre del paciente y entonces podría contagiarse el que está haciendo el procedimiento. Entonces, también tenemos las suturas mecánicas, o sea que ya son más avanzadas. Esas suturas mecánicas inicialmente se utilizaban, no eran muy utilizadas debido al alto costo que tenían estas suturas mecánicas, pero con el tiempo han ido disminuyendo el costo. Esas suturas mecánicas denominamos por siglas, o sea, por ejemplo, hay una que es tórax, todo lo que son cirugías de tórax y abdomen. La GIA, que es gastrointestinal, que es la que con la que se sutura, por ejemplo, cuando el paciente se le hace el sling gástrico. O la CEA, que es para anastomosis. Aquí vemos, esto solamente es a modo informativo, ustedes de pronto en algún momento se van a encontrar con estas suturas mecánicas. Aquí les quería mostrar, por ejemplo, la de gastrointestinal, la GIA, que esta es la que se utiliza, por ejemplo, para cirugías en las cuales el paciente le hacen el sling y quedaría de esta forma. Miren ustedes que queda de esta forma. Aquí, esto es como si esto fuera el borde del estómago que se le sacó al paciente, y esta parte se va a suturar. Entonces se sutura con este tipo de suturas mecánicas, en la cual queda completamente impermeabilizado el borde del estómago para que no se presenten fístulas. Y esto pues sería mucho más engorroso si se hace, pues lógicamente con puntos, con un hilo y con una aguja. Entonces, en este tipo de cirugía ya se utiliza, que son como unas cosedoras mecánicas para evitar que se produzcan las fístulas. Aquí vemos de varias características, por ejemplo, la anastomosis. Y aquí vemos una que es como una grapa. Esa grapa se utiliza para suturar piel. Vamos agarrando con la pinza y vamos colocando la grapa. Esta grapa, pues ella tiene una pinza especial para una pinza especial para retirar estas grapas, y se va agarrando la piel de esta forma, ya vieron ustedes, como una cocedora con sus grapas se va agarrando. Y estas son las de suturar piel. Va poniendo las grapitas, y esa ya es una pinza que se utiliza cuando ya se va a retirar. En el caso de los puntos, aquí se retiran son los broches. Entonces hay una pinza especial para retirar todos esos broches que se colocaron al paciente. Y esta es las suturas mecánicas con pegantes. También ya en el mercado ha evolucionado en este sentido, y se utilizan estos pegantes que son el Dermabond y el Intermil. Estos se pegan, o sea, la idea es pegar un borde de la herida con otro, que es un material que es bastante pegante y evita que se separe. Lógicamente que eso no se puede utilizar en zonas de articulaciones o en zonas donde hay mucha tensión. Y previamente pues se le han hecho los puntos internos a la persona, cosa de que queden los bordes bien aproximados, ¿sí? Un borde de la herida con otro, para poder aplicar este tipo de pegantes. Entonces sería de esta forma. Aquí, por ejemplo, en esta persona, en el borde de la mandíbula, aquí tenemos la oreja, tuvo una herida, en una zona que no tiene mucha tensión. Entonces, después que ya la herida quedó aproximada, se puede colocar el Dermabond en este sitio, y es un material que es bastante pegante, queda completamente pegado en la herida, y lógicamente los bordes no se pueden separar. Aquí estamos viendo cómo
aproximamos con la pinza sin garra el borde de la herida y aplicamos el Dermabond, y de esta forma la herida queda completamente pegada, que miren ustedes que los resultados estéticos son bastante importantes, una buena estética con respeto. Pero acuérdense que este tipo de técnica se utiliza para heridas que son muy parejas, heridas que están bien aproximadas en el plano profundo, o sea que los bordes de la piel quedan casi que pegados, y entonces para evitar que se abran se colocan este tipo de aditamentos. Eso es lo que les iba a hablar con respecto a las suturas. Preguntas, dudas que tengan ustedes con respecto a esto, pregunten ahora. Doctor, con respecto a la sutura en las grapas, ¿qué tan eficiente es? Sí, claro que es eficiente. Es muy eficiente. Lo que pasa es que generalmente en nuestros medios no se utilizan debido a los costos, ¿ya? Pero es eficiente. En otros países desarrollados las utilizan más, pero eso no quiere decir que no estén utilizando las suturas convencionales que yo les estoy mostrando y que no van a desaparecer de un día para otro. Generalmente esas con grapas, las que se utilizan en piel, se utilizan en momentos en los cuales no se puede utilizar el otro tipo de material, entonces es como rápida, se puede utilizar, pero normalmente en las clínicas y en los hospitales e instituciones se utilizaría más las que yo les estoy explicando. Doctor, con respecto al video que usted subió a la plataforma, no me da tiempo de verlo. Un momentico que no te estoy escuchando, no te estoy entendiendo nada. Dime nuevamente. Con respecto al video que usted subió en plataforma de suturas quirúrgicas, no logro verlo, o sea, no aparece. Solo aparece como que video de suturas, pero no abre. No abre. No, mira, me sale. Yo no sé, entonces tendrían que mirar ustedes otros compañeros a ver, porque yo la vez pasada, pues los compañeros ustedes la vieron bien. Averígüenme para entonces, si no, yo les mando otro video, pero yo voy a averiguar a ver de todos modos el video, si no, yo lo reenvío nuevamente, ¿bien? Es que aparece como si no tuviera contenido ese módulo, ¿sí me entiendes? Solo el título y ya. El módulo todo. No, la parte solamente del video, el video, ¿sí me entiendes? La sección del video nada más. No aparece el video. Sí, aparece como que no hubiera contenido. Ah, bueno, entonces yo tengo que revisar eso a ver qué está pasando con esos videos, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? No, doctor. Bueno, hasta aquí nos llegó el río. Esta fue la última clase. Ya la próxima clase es una clase, pero ya para tomar nota, que es la sustentación de los casos clínicos. Y la próxima arriba ya es el examen final. Entonces, si no tienen más preguntas, vamos a revisar aquí a ver cuántos asistieron al fin. El tercero es acumulativo, ¿verdad? Sí, es acumulativo.